Bueno, dejamos la discusión ahí en el Congreso, estaba bien apasionado el debate y la vamos a ir monitoreando también en los próximos minutos. Le hemos contado por asociación ilícita para secuestrar, torturar y asesinar a lo menos a 13 personas en el regimiento de Tejas Verdes. Fue detenido ayer el exalcalde, el coronel en retiro del ejército Cristian Lavé. El exuniformado se desempeñó como instructor en el recinto militar de San Antonio, lugar donde justamente se gestó la DINA al mando de Manuel Contreras. Queremos profundizar en ese tema y para eso está aquí en el estudio de CNN el periodista, pero además autor de un libro que seguramente a usted le suena o lo ha escuchado, se llama El despertar de los cuervos. Él es Javier Rebolledo. Javier, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A ver, partamos por el hecho más actual que tiene que ver con la detención de Cristian Lavé. Asociación ilícita fue el delito que la magistrada Cifuentes señala es la razón para procesar al exalcalde. ¿Te hace sentido el delito y la figura a partir de toda la investigación que desarrollaste? O sea, yo creo que eso está configurado, efectivamente existía ahí una asociación ilícita que es el nacimiento de la DINA, pero al igual que el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, yo tengo la impresión de que existe la configuración de más delitos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el delito de tortura. Tenemos el caso de Anatolio Zárate, que viene denunciándolo hace bastante tiempo y que lo vio, digamos, le vio la cara y lo había visto antes en el campo de prisioneros, así que la era inconfundible, después lo siguió viendo en televisión, etcétera. Está ese testimonio que podríamos decir que es de un lado, ¿cierto? Que es de un lado del lado de las víctimas, pero también está el testimonio que apareció hace poco, apareció para el libro El despertar de los cuervos y después fue refrendado judicialmente, de Héctor Patricio Salvo Pereira, que él era miembro del Servicio de Inteligencia Militar, era parte del mismo grupo de Cristian Lavé, o sea, no exactamente, no cumplía las mismas funciones, pero estaba dentro de la misma labor. Ejército. Estaba también deteniendo personas y las mismas personas que él detenía eran las personas que posteriormente eran torturadas. Y Patricio Salvo está vinculado hasta el día de hoy al ejército a través de Capredena, o sea, tampoco es una persona que podríamos decir que está descolgada o que el ejército le ha hecho daño, etcétera. Y él vio y declaró judicialmente que vio a este caballero, a Cristian Lavé, en el subterráneo del casino de oficiales y que se lo presentaron y en esas circunstancias lo vio golpeando a un detenido encapuchado. Ese lugar, el subterráneo del casino de oficiales, era un lugar donde los detenidos no alojaban, sino que había otro lugar donde alojaban. Ahí los llevaban exclusivamente para torturarlos. Respecto de lo que tú señalas de Anatolio, esa persona, cuando Salvo dice que ve a Lavé golpeando a una persona que estaba encapuchada, no sabemos si ese encapuchado era la persona que tú describes, Anatolio. O sea, lo más probable es que no, podría serlo, porque cuando él lo ve, cuando Patricio Salvo lo ve junto a otros detenidos. Habían varios detenidos más que estaban encapuchados en ese momento y que estaban puestos juntos. Anatolio Zárate generalmente cuando lo llevaron a torturarlo, lo dejaron aislado en un lugar primero donde él escuchaba cómo torturaban a las otras personas, a mujeres cómo las violaban, cómo torturaban a hombres, etcétera. Entonces, yo tengo la impresión de que son dos episodios, sin poder asegurártelo 100%, tengo la impresión de que son dos episodios distintos. Ahora, Javier, ¿cuál crees tú, cuando hablamos de que él, tienes el testimonio de Salvo que dice que él golpeó, que Lavé golpeó a una persona que estaba encapuchada, cómo poder circunscribir realmente la participación de el entonces capitán Lavé? ¿Por qué lo pregunto? Porque uno se cuestiona también en una investigación de esta naturaleza y a nivel judicial, ¿qué tan complejo puede ser realmente determinar quién hizo qué? ¿A qué me refiero? En muchos juicios hemos escuchado a militares en retiro decir, mire, yo efectivamente estuve ahí, pero yo cumplía otro tipo de función, que me hayan visto la cara, que me hayan visto pasar, que me hayan visto entrar, no quiere decir que yo haya necesariamente ejecutado la tortura, a diferencia de otros. Entonces lo que cabe en la duda es poder realmente circunscribir quién hizo qué. Yo te entiendo, pero es tan complicado porque imagínate, cuando se le sale por ejemplo la capucha a Anatolio Zárate y ve a Cristian Lavé, lo ve ahí al frente, parado al lado de Manuel Contreras y de Vittorio Orvieto, que era otro, un doctor, digamos, que veía, supervisaba las torturas. Ahora, ¿quién pone la máquina? ¿Quién hace las preguntas? Si Cristian Lavé le susurraba o no al oído a una interrogador, son todos, digamos, parte de ese lote de personas que estaban ahí presentes en la tortura. Y uno podría decir también, bueno, si usted vio esto, ¿por qué no lo denunció? Usted, bueno, ya, no, si ese argumento es cierto, ¿por qué no denunció ese delito? Sí, lo que trato de entender es cómo circunscribir la figura legal. Por ejemplo, para que digan, ok, esa persona fue encubridor
pero claro, no la fue, como o se autor, dice no legalmente, autor. el autor material, ¿me Claro. explico? O que fue el instigador, o fue el autor intelectual. Claro. O sea, desde el punto de vista penal, y es siempre una de las dudas que da vuelta en este tipo de historias, ¿cómo poder realmente llegar a determinar Claro, la ahí es figura muy legal difícil. exacta por la cual condenar? Es muy difícil porque hay distintos criterios. Hay criterios de ministros que se van al hecho concreto y tratar de descubrir el arma homicida, que es imposible, tratar de determinar si fue la persona efectivamente que puso la corriente, y hay otros ministros que entienden esto como una asociación ilícita terrorista, donde todos se pasaban información, donde todos formaban parte de un grupo que se mantuvo en secreto durante 30 y tantos años hasta que se conocieron, digamos, los delitos de la Brigada Lautaro. Y, por ejemplo, el ministro Víctor Montilo, te pongo un ejemplo. A ver. Él, por ejemplo, procesó a 74 agentes. Ahora, uno dice, ¿los 74 agentes cometieron esas torturas y esos delitos? Probablemente no. Probablemente uno en otro y otro en otro. Pero es imposible para un ministro, pasado la cantidad de años y entendido que están muertas las personas, las cuales la mayoría de las cuales torturaron o exterminaron, y que hay un pacto de silencio, determinar exactamente quién hizo qué. Entonces él dice, ¿sabe que usted estaba de portero? Sí, estaba de portero, procesado. ¿Usted hizo esto? ¿Usted está confeso de haber matado a Víctor Díaz? Sí. ¿Usted también procesado? ¿Usted estaba por ahí ese día? Sí, también procesado. ¿Usted conformó alguna vez Ya, pero las eso también caravanas? puede resultar injusto desde un punto de vista estrictamente legal. Sí, lo que pasa es que nunca se va a lo que te quiero decir, mira, por ejemplo, en el caso de la Brigada Lautaro o del cuartel Simón Bolívar, nunca se va a determinar si es que Juvenal Piña o Perico de los Palotes compuso la caravana en que se eliminó a Víctor Díaz López. Pero el ministro le hace la siguiente pregunta: ¿usted compuso alguna vez alguna caravana? Bueno, sí, en mi trabajo Bueno, entonces usted está metido en el exterminio. No están las personas para poder decir en qué exterminio usted está metido, pero usted exterminó personas y usted es parte de la cadena de exterminio. En el caso de Cristian Lavé, yo tengo la impresión que va a ser muy difícil, dado que les ponían capucha, a excepción del caso de Anatolio Zárate, digamos, y de Patricio Salvo, que es una persona que lo vio ahí, digamos, que es de su mismo lado y que también le da valor. Va a ser muy difícil que encontremos gente, porque muchos están muertos, muchos fueron con capucha, otros están desaparecidos, que puedan decir, ¿sabes qué? Sí, esta persona me hizo esto, porque el sistema está hecho para que no se sepa. Ahora, Javier, respecto de lo que ha declarado Cristian Lavé cuando él dice que efectivamente estuvo ahí, pero que lo que él hacía era preparar físicamente a quienes después se resultaron ser los grandes agentes de la DINA, que él hacía instrucción de tipo físico. ¿Te hace algún tipo de sentido? ¿Qué valoración le das tú a ese testimonio y cómo lo vas relacionando con los hechos que tú lograste investigar en tu libro? Bueno, primero él señala que estuvo muy poco tiempo, creo que una semana, Exacto. Algunos días, unos pocos días. ¿Te calza? No, eso de entrada es mentira. Yo te digo, yo tuve a la vista una parte importante del proceso de la Villa Grimaldi, donde se entrevistan a, yo te diría, más de 50, 60, cerca de 70 agentes de la DINA, los cuales son entrevistados desde su origen, dónde partieron. Y ellos cuentan, la mayoría, yo partí en Rocas de Santo Domingo el año, y uno de mis instructores fue Cristian Lavé. Otros señalan lo mismo, 2, 3, 4, 5, como 10 agentes señalan eso. Y lo que llama la atención es que esos 10 agentes que señalan eso son de distintas camadas, de distintas generaciones de formación. Entonces, unos estuvieron en el octubre del 73, otro en noviembre del 73, otro en diciembre del 73, otro en enero del 74, y todos vieron. O sea, muchos vieron a Cristian Lavé. Entonces, a mí, por lo menos, me da para dudar. Los plazos no te cuadran. Los plazos no me cuadran. ¿Y las funciones que él dice haber ejercido? O sea, tampoco me cuadran, digamos, de acuerdo a los testimonios que entrega Patricio Salvo y que entrega Anatolio Zárate. Ahora, también existe otra parte del testimonio de Patricio Salvo que es importante y que no se ha destacado lo suficiente, creo yo, que es que en las Rocas de Santo Domingo, que es donde le daban instrucción física, por ejemplo, de inteligencia, y también uno pudiera llegar a pensar de tortura, dado el nivel de los profesores, en ese lugar también se ejercían torturas. También o sea, se ejercían no solo torturas. en Tejas Verdes. No solo en Tejas Verdes. Está el testimonio, por ejemplo, de Feliciano Cerda, que él dice, a mí en una ocasión me llevaron a un lugar encapuchado donde yo estaba y estaba extremadamente cerca del mar, y ahí fue una tortura distinta. Está el testimonio de Ana Becerra, quien posteriormente, en el año 75, 74, fue torturada en las cabañas de las Rocas de Santo Domingo, donde se le hacían las clases a los agentes de la DINA. Entonces tampoco es tan exacto decir que solamente se torturó en el casino de Oficiales, donde le hacían clases, que es la Roca de Santo Domingo, y donde estaba Cristian Lavé, también se torturó. O por lo menos también hay testimonios que señalan que ahí también se torturó. Tu libro ya lleva bastante tiempo a disposición de los
los lectores o de las personas que están interesadas en conocerlo, y algo que uno siempre pregunta, independiente de cómo esté contada la historia, de los lados, este es un tema también súper sensible, pero me parece relevante preguntarlo para la objetividad de los datos. ¿Qué te hizo pensar a ti que todo lo que tú pudiste investigar se apegaba lo más posible a la verdad? Que es un cuestionamiento que probablemente muchas personas se preguntan cuando van a enfrentar un libro de la historia. Claro. Que la clásica frase es decir, bueno, pero ¿será o no será? De la línea política que uno vea, claro, siempre el cuestionamiento del lector es ese. Sí. Bueno, primero en tu caso personal. Sí, primero, bueno, yo hago periodismo de investigación, entonces trabajo con los procesos judiciales. Perfecto. Uno de los criterios que tuve fue pensar, o sea, tomar los testimonios, correcto, preocuparme que estuvieran judicializados. Perfecto. O sea, que la persona se hiciera cargo ante la justicia de lo que estaba diciendo y a las personas que estaba acusando. Que eso ya es un punto de partida importante. Segundo, en varios de los casos que yo tengo acá, por ejemplo el de Feliciano Cerda o el de Anatolio Zárate, son causas que están falladas. Perfecto. Sus testimonios están fallados. A ellos los indemnizaron con 10 millones de pesos a cada uno. Y a los culpables de varias de sus torturas, no entre ellos a Cristian Ladé, porque está en otra causa judicial, fueron condenados. Y fueron algunas de las condenas más altas que se han dado. Perfecto, ese es un tremendo dato. Muchísimas gracias, Javier. El despertar de los cuervos está, como yo decía, disponible para quienes quieran interiorizarse, ahondar, conocer más de esta investigación de Javier. Gracias por venir personalmente al estudio. Que te vaya bien. Muchas gracias a ti.